Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos charlando con María Fernanda Carrón. María Fernanda, en cuanto a la Bolsa de Valores de Asunción, se está teniendo un año récord en el año 2023, se está teniendo un interesante volumen de negocios y una tendencia de crecimiento bastante sostenida. Este récord coincide con los 30 años de aniversario de la Bolsa de Valores y es un proceso bastante interesante el que se está llevando a cabo en el mercado bursátil. ¿Cómo te parece que está haciendo esta evolución y cuáles son los principales argumentos que ves en este proceso? Bueno, realmente vemos un crecimiento casi exponencial del mercado de valores a partir del 2020, de 2020. Y, y tuvimos un año muy bueno, inclusive en pandemia, y respondía un poco a tasas muy bajas que se habían tenido tanto en el 2020 como en el 2021. Bueno, el año pasado fue un año más desafiante por el nivel de tasas, pero como bien decís, el 2023 es un año que ya al cierre de septiembre se ha superado todos los niveles de negociación tenidos en años anteriores, y esto responde a que realmente está habiendo cada vez un número creciente de inversionistas y de emisores. Este año, si los números, tenemos ya casi 520 millones de dólares emitidos. Esto responde a que también el soberano salió a emitir en el año pasado, el Ministerio de Hacienda no hizo las emisiones locales, pero sobre todo de que hoy está habiendo una nueva forma de financiamiento para el sector corporativo, para el sector financiero, y lo que da principalmente, como hablábamos la otra vez en tu programa, Eduardo, es que le da mucho más plazo a lo que son las inversiones. El mercado de valores le permite hasta una perpetuidad. Si tus números son correctos, vos podés tener entonces te podés proyectar a una inversión a 10 años sin inconvenientes. Y sobre todo tener una nueva fuente, eso es fundamental. Y también como inversores, nosotros tenemos que darnos cuenta de que tienen que haber opciones diferentes. Yo creo que en poco deberíamos también buscar vamos a decir, unos fondos de pensiones privados, donde también los inversionistas puedan decidir no solamente el hoy, sino el mañana también de sus jubilaciones, pero esto solamente se puede dar dentro de un mercado de valores con este incentivo. Ahora, yo creo que esto fue fruto de todo lo que hablamos anteriormente. Ya con un sistema financiero creíble, estable, con números macroeconómicos predecibles, también te vas a un mercado de valores y a un fomento del mercado de valores como lo estamos teniendo en este momento. Sí tenemos que destacar que es importante la responsabilidad y la sostenibilidad de esto. Eh, Como habíamos dicho, todos son un componente de lo que es el sistema financiero. Entonces, hay que cuidar a cada uno de ellos. Hay que cuidar al sector de seguros, hay que cuidar al sector de valores, hay que cuidar al sector bancario, el sector financiero, de las casas de créditos. Todos tenemos que tener un ecosistema que responda al mismo propósito. Sí, también estamos viendo en el mercado de valores iniciativas que responden a lo que es bonos sostenibles, bonos socioambientales. La Agencia Financiera de Desarrollo ha inscrito semanas pasadas ya el primer registro de este tipo de bonos. Entonces, que también ahí estamos viendo el mismo tipo de incentivos, ¿verdad? Vamos a tener, por supuesto, que en los próximos años un mercado de valores todavía que tiene oportunidad de crecimiento. Si bien estamos con un año récord, estamos todavía en términos de volumen negociado aproximadamente en 9% del Producto Interno Bruto de Paraguay. Si comparamos esto con la región, son números muy bajos. Tenemos muchísima oportunidad de crecimiento en esto, pero sobre todo tenemos que ir en esas bases sostenibles y creíbles y sustentables. María Fernanda, este crecimiento dentro del mercado bursátil engloba prácticamente todos los componentes del mercado o en el circuito bursátil, prácticamente todos están registrando crecimiento. Se registra un crecimiento de los negocios en bolsa, las casas de bolsa están en aumento, los emisores están en aumento, los inversores están en aumento. Es decir, se está teniendo una dinámica o el mercado bursátil se está volviendo sumamente atractivo para que haya un crecimiento tan sostenido de los diferentes actores del mercado. Claro, realmente se está dando el ecosistema donde inclusive tenemos casas de bolsas que vinieron de países de la región con el interés, pero como te digo, esto no responde
solamente a un crecimiento del sistema bursátil, es que está teniendo interés en el país, y al tener interés en el país y en las reglas que hoy claras que tiene Paraguay en términos financieros, hacen que también inversores de la región estén interesados en posiciones en Paraguay. Tenemos eso mucho también en lo que es fondos de inversión inmobiliario. Vemos también no solamente inversores locales, sino inversores regionales. Y así como bien decís, estamos viendo un crecimiento en número de casas de bolsa, en fondos de inversión, en fondos mutuos. Yo también te comentaba lo que es fondos mutuos, que es algo, en un contexto de tasas altas, uno tiene que ser mucho más eficiente, no solamente en el costo del dinero, sino también en el excedente del dinero, en dónde invertir el excedente del dinero. Hoy realmente en lo que es los fondos mutuos vemos un crecimiento realmente importantísimo en lo que fue el 2023, y ahí dentro de Itaú, dentro de los fondos de Itaú, nosotros estamos liderando el mercado tanto de moneda local como moneda extranjera, porque realmente se ha buscado una estrategia correcta de manera que la rentabilidad de los cuotapartistas sea la mejor. Entonces, yo creo que todo este ecosistema nos va a propiciar a que tengamos un mercado de valor mucho más activo en los próximos años. María Fernanda, y precisamente, ¿cuáles son las perspectivas de cara al futuro? Nosotros estamos saliendo de un periodo de alta inflación que derivó en altas tasas de interés. Eso tiene su efecto en prácticamente toda la economía. La economía misma paraguaya, cuando hablamos de crecimiento del Producto Interno Bruto, tuvo una caída y varios altibajos en periodo de pandemia y post-pandemia, y ahora está marcando una recuperación más sostenida. Teniendo en cuenta ese escenario económico, María Fernanda, ¿cuáles te parece que son las perspectivas para el segmento financiero en Paraguay? El segmento financiero en Paraguay tiene todavía perspectivas positivas, aún con el contexto internacional que estamos viviendo. Hoy sí ya vemos, sobre todo en el guaraní, una reducción ya de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria. Ya eso se ha trasladado rápidamente a los costos del dinero. Yo creo que hasta te podría decir que 100 puntos básicos fue lo que vimos a corto plazo de lo que se trasladó. Ya estamos viendo un contexto de tasas más bajas que va a seguir. Entendemos que nosotros proyectábamos que para el cierre del 2023 tendríamos una tasa de política monetaria más o menos del 7,25. Esto va a responder también a tasas más atractivas para lo que es un negocio, para lo que es inversiones. Bueno, pero tenemos que ver en esto el contexto internacional, porque yo creo que en el contexto local tenemos esto bien ajustado, tenemos una inflación controlada y tenemos una proyección de crecimiento tanto para este año como para el año que viene positiva, en torno al 4%. Eso no es menor. En economías que estamos viendo de crecimientos en la región, nosotros ayer estaba viendo también que el Fondo Monetario Internacional inclusive bajó la proyección de crecimiento mundial, y bueno, nosotros seguimos teniendo un crecimiento positivo y mucho mayor a los países de la región. Sí, el contexto internacional es un contexto que lo tenemos que observar, es un contexto que puede traer un alza, sobre todo en lo que es combustible. Eso puede traer una leve inflación, y sobre todo que hoy todavía vemos que la tasa de la FED está en términos bastante altos y todavía con una proyección de suba. Entonces, ese contexto nos lleva todavía a ser cautelosos y mirar un poco cómo se estaría viniendo, sobre todo el contexto internacional hoy en día. Ese escenario, perdón, María Fernanda, justamente apunta a ir fortaleciendo también el dólar, que es una variable que en Paraguay es sumamente importante. Exactamente, entonces ahí nuestro contexto y esta estabilidad que tuvimos también del tipo de cambio este año, hablábamos que la volatilidad que tuvo el tipo de cambio en el 2023 fue mínima. Bueno, va a ser un poco más desafiante lo que tendríamos que ver en el contexto de la política internacional, lo podríamos ver en el 2024, porque realmente hoy tenemos que estar atentos a que esto es un conflicto no menor que posiblemente haga de que todos estemos expectantes, y sobre todo países, tanto Paraguay como Chile, como inclusive Perú, ya venían con una baja de su tasa, Brasil también, pero sabemos que Estados Unidos todavía no estaba en esa parte de la curva cuando tiene que lidiar todavía con un componente internacional desafiante.
María Fernanda, y para la economía paraguaya, ¿te parece que estamos también en un proceso que podemos ir manteniendo durante los próximos años? Se tiene ese riesgo que estás comentando. El tema del contexto internacional definitivamente puede impactar en cualquier momento, pero en líneas generales, si es que hacemos una evaluación de este proceso actual, ¿te parece que se puede sostener en los próximos años? Yo soy súper optimista. Paraguay ha sido resiliente a economías realmente vecinas, complicadas, y pudimos, sobre todo basados en la parte, en la productividad, basado en este momento hasta en la diversificación que estamos teniendo de la parte de agronegocios, pudimos sostener el crecimiento de la economía. Entonces yo creo que dado el tamaño que tenemos, dado las perspectivas que tenemos, dado las inversiones extranjeras que estamos teniendo ya desde el año pasado y que se están potenciando este año, el contexto también de una renegociación que tenemos con Itaipú, todo esto yo le veo como realmente positivo. Vemos como que esa proyección de crecimiento de un 4, 4,5% que se siga dando en la economía es importantísimo, sobre todo porque eso permite que crezca todo y que nos vayamos desarrollando como países de una manera mucho más integral. Veo muy positivo, veo también que creemos que mejorando esa institucionalidad, es decir, pasando esa institucionalidad que tiene el Banco Central a otras instituciones, podríamos inclusive llegar a ese tan anhelado grado de inversión que buscamos. Entonces, creo que los próximos años son años realmente donde haciendo bien los deberes podemos ver cambios sustanciales para nuestro país. Te iba a consultar precisamente, ¿ese objetivo del grado de inversión para Paraguay es factible? Claro que es factible, es decir, yo creo que economías, y vemos que economías como Uruguay, que sustentan sobre todo en mayor institucionalidad, la han conseguido. Nosotros vemos que Paraguay tiene factibilidad en esto. Ha demostrado no un año, 2 años, más de una década de estos números macroeconómicos estables. Y por supuesto que es posible. Es decir, nosotros, yo creo que como paraguayos tenemos que darnos cuenta, a veces buscamos internamente y internamente somos muy críticos con lo que pasa en el país, pero tenemos que darnos cuenta y ser muy orgullosos de lo que hemos conseguido, porque el mundo nos percibe de manera diferente. Los países de la región nos perciben de manera diferente. Y creo que ese respeto nos lo hemos ganado sin esfuerzo. Ha sido un esfuerzo enorme, como te vuelvo a decir, tanto del sector privado como del sector público. El sector público haciendo lo que correspondía a macroeconómica, el sector privado invirtiendo enormes dineros en lo que es tecnología, en lo que es innovación, para que poder llegar a estos estados. Entonces creo que como paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos de eso y seguir apostando a ese esfuerzo para conseguir la última milla que nos falta. María Fernanda, te agradecemos muchísimo tu No. tiempo y tu análisis. Apelamos a tu experiencia. Ya decíamos, estuviste en el Banco Central del Paraguay, la Agencia Financiera de Desarrollo, estás en la Bolsa de Valores y tenés una amplia experiencia también en el sistema financiero. Nos parece sumamente valioso tu aporte y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. No, muchas gracias y realmente un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Estuvimos en charla con María Fernanda Carrón.